Hola Jimena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? De maravilla, como que observo, identifico que has de estar en alguna sala de aeropuerto, Casi, casi, pero no. ¿no? En unos ¿En dónde te minutos encuentras? más. Oye, en unos minutos más, pero todo bien, ¿eh? Oye, ya te vi súper activo, qué bárbaro. Siempre, siempre, siempre. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar por las pymes, Por las pymes. entonces yo me rento gratis para ir a todos lados siempre y cuando sea en beneficio, apoyo, colaboración, impartir temas a las pymes. De hecho, estuvimos en Tuxpan, Veracruz, nos fuimos por carretera desde Guadalajara, ayer tuvimos el foro empresarial todo el día, la verdad estuvo genial. La parte más importante, la gente hizo lo que tenía que hacer. Se relacionó, hicieron contactos, hicieron negocios, o sea, patrocinadores que apostaron y confiaron en el evento, se fueron muy contentos porque pues, se fueron con pedidos. Entonces, la verdad, y ya hoy por la mañana, de nueva cuenta por carretera a Guadalajara, hoy contigo, la verdad es de que estoy muy contento de que estés aquí. No sé qué Muchas parte gracias. de México, del mundo te encuentras. Muchas gracias. Ando siempre aquí y allá, pero con mucho gusto, sobre todo porque sé el compromiso que tienes y el compromiso que tienen las empresas en nuestro país. Así que ojalá les interese. Me decían 30 minutos, ¿verdad? Más o menos. Sí, exactamente, pero no tenemos prisa, lo vamos a Súper, cortar. Esto es de 5 a 6, es tu tiempo, súper. es tu espacio, ya estás en vivo y a todo color. Te vamos a proyectar por todas nuestras plataformas. Entonces, si gustas, y estás preparada, comenzamos. ¿Te parece? Sí, perfecto. Excelente, muchísimas gracias, Jime. Muy buenas tardes a todos, qué gusto y poder estar con ustedes en La Voz de las Pymes, un espacio en donde le tenemos que dar una mayor visibilidad e importancia a una de las cuestiones más importantes que tenemos en este país y en el mundo, las pequeñas y medianas empresas. Muchas veces no tomamos en cuenta la importancia que tienen y lo que representan, el esfuerzo en suma de cada una, de todas las pymes en la nación. Muchas veces creemos que de manera individual somos pequeños porque así se denomina pequeña empresa, o somos mediana empresa, o somos microempresarios. Y la verdad es que no, o sea, porque si juntamos a todas, pues prácticamente son el 98% del 100% de las unidades económicas que existen en el país. Entonces, recuerden que los 5 ejes con los que yo estoy trabajando por parte de la Vicepresidencia del Desarrollo de las Pymes en México en la Concanaco Servitur, los 5 ejes son muy importantes. El primero es a través del fortalecimiento a las pymes. Tenemos que darle una mayor visibilidad, una mayor importancia a las pymes, al desarrollo y al trabajo, y tanto necesitan. El segundo eje, Jimena, es a través de, el financiamiento. Las pymes muchas veces no saben o no pueden acceder a financiamiento por diferentes razones. A lo mejor el tema de la burocracia, las tasas de interés elevadas, por desconocimiento o por incluso por tramitología y no cumplir con todos los requisitos, etcétera, etcétera. Pero es importante buscar ese mecanismo de cómo poder apoyar financieramente a las pymes con proyectos específicos, porque yo no conozco una pyme que haya crecido exponencialmente sin financiamiento. Y ayer lo decía en Tuxpan, yo no conozco a una sola pyme que haya crecido exponencialmente solamente reinvirtiendo sus utilidades, porque las utilidades de una pyme se convierten en el gasto familiar, o sea, en el gasto que llevas a casa para pagar renta, comida, útiles, escuelas, etcétera. El siguiente eje es el tema de la digitalización. No sé qué tan enterada estés, Jimé, pero después platicaremos sobre esto. Solamente el 5% de las unidades económicas, solamente el 5% de las empresas en el país están digitalizadas. Por más que tú y yo creamos, oye, yo traigo el mejor celular, el modelo más reciente, el que acaban de promover, el que acaban de anunciar, que trae la innovación solamente de un botón y con la mejor red de Internet.
pero pues solamente lo utilizo para estar así con el dedito subiendo y bajando de historias y dentro de las redes sociales. Tenemos que adoptar la cultura de la digitalización. El cuarto eje es la formalización. 55% de las unidades económicas, 55% de las empresas familiares en el país se encuentran en la informalidad y tenemos que ayudar porque estas empresas familiares que se encuentran en la informalidad no tienen acceso a lo que por ley y derecho les corresponde tener acceso, apoyos, financiamientos, etcétera. Y el último eje, no menos o más importante, es el de la promoción. Conozco casos muy específicos de empresas pequeñas, medianas, que producen cosas tan bien hechas en nuestro país, pero que no saben cómo llegar a otras latitudes, que no saben cómo llegar a, no saben cómo llegar, por ejemplo, a otros países. Entonces, es importante hablar de esto y fortalecer a las pymes para que se puedan desarrollar. ¿Qué opinas de estos 5 ejes, Jimé? Extraordinario, estimado Javier, y la verdad es que quiero aprovechar el espacio para hacer un reconocimiento a las micro, pequeñas y medianas empresas que, como bien dices, hacen la diferencia en nuestro país, ayudan a generar empleo, dan certidumbre, dan confianza y sé directamente que el esfuerzo diario, continuo, que muchas veces involucra primero la familia y se van extendiendo y se van haciendo cada vez más presentes en la realidad nacional, son cada uno y cada uno de ustedes los que nos ayudan a hacer diferencia. Entonces, cuando me invitaste a este espacio, yo dije, bueno, encantadísima de estar aquí, porque estoy consciente sobre todo de las necesidades, pero también de un punto muy importante, Javier, ¿cómo les podemos ayudar a que nos organicemos todas y todos mejor, a que sea, sabes, más fácil cumplir con la ley, a que no vean estos requisitos como algo súper técnico o inalcanzable, sino en este espacio, en lo particular, precisamente vamos a hablar de la importancia de la digitalización y qué hacer o qué es lo primero que debemos de hacer para poder organizarnos mejor y para poder, sobre todo, sabes, algo que tú también has insistido mucho en los eventos, cómo tener más control de nuestros activos, cómo tener más control de eso que me permite día a día tomar decisiones. ¿Sigo con este proveedor o cambio? ¿Sigo con mi cartera de clientes o busco más allá? Y si busco, ¿dónde busco? Y si recabo información, bueno, ¿cómo le hago, no? Para recabar esa información y estar dentro de la ley. Así que este es el objetivo que vamos a tener de esta plática que queda perfecto con esos ejes que nos acabas de compartir, que me parece también que ayudan a tener una mejor organización y concientización en lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Muchas gracias, Jimena. Y como ya habrán observado, para muestra un botón, a Jimena le encanta, se le da, sabe, y en verdad agradezco enormemente el tiempo, Jimena, en verdad lo agradezco enormemente. Yo personalmente he tenido la dicha de compartir contigo y de ver cómo expones lo que expones. Y es por eso que me atreví a invitarte y agradezco el espacio. Quiero platicarles un poquito sobre Jimena Puente de la Mora. ¿Quién es Jimena Puente de la Mora? Y ustedes se van a dar cuenta de la importancia de su participación el día de hoy. Jimena es doctora en Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestra en Derecho por la Universidad de Navarra y licenciada en Derecho por la Universidad de Colima. Estos 3 grados obtenidos con mención honorífica. Como parte de su formación académica, realizó estancias de investigación en el Instituto Max Planck de Alemania y en Estados Unidos de Norteamérica, invitada por el Departamento de Estado de ese país. Miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, SNI, autora de libros, igual que un servidor, Reforma en materia de transparencia del Fondo de Cultura Económica, protección de datos personales como medio de prevención del delito y los medios electrónicos y el derecho procesal. Y coautora de más de 20 libros y numerosos artículos científicos en materia de transparencia, privacidad, datos personales y tecnologías de la información e inteligencia artificial. Y si viene alguna otra nueva tendencia y tecnología, muy probablemente ahí vas a estar. Primera presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como organismo
constitucional autónomo, siendo comisionada hasta el 2018. Presidenta fundadora del Sistema Nacional de Transparencia y presidenta de la Red Iberoamericana de Protección de Datos e integrante del Sistema Nacional Anticorrupción. En su paso por la 64ª legislatura del Congreso de la Unión en México, fue considerada entre los primeros lugares de los legisladores en productividad, con más iniciativas aprobadas por el Pleno, entre algunas las que destacan transparencia y protección de datos como principio en la educación del Estado mexicano, información estadística sobre violencia de género, protección de los datos biométricos, iniciativa para asegurar la difusión, promoción y tutela de los derechos de las mujeres migrantes, la implementación del gobierno abierto, entre otros temas. En 2022, el Banco Mundial designó a la doctora Puente de la Mora, Jimena para los amigos, como la primera mexicana integrante del panel mundial de expertos de privacidad y datos personales, de solo 3 miembros. Última instancia en esta materia en los 189 países miembros de este organismo internacional. Así que tenemos el gusto, el placer y yo el honor de tener a una figura y un personaje de talla mundial con capacidades reconocidas, vastas, y que en verdad agradezco enormemente el tiempo que te das, Jimena, para poder estar aquí con nosotros y poder transmitir un poco sobre lo mucho que sé que puedes hacer. En verdad, muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Javier, por esta invitación. Me da muchísimo gusto estar en esta tarde con todas y todos ustedes y sobre todo hablando de un tema que nos interesa o que nos debe interesar, que es pues los datos personales, para que a cada una y a cada uno en el ámbito de sus negocios, de sus competencias, nos podamos organizar mejor. Y escogimos este título, Protegiendo lo que importa, las estrategias prácticas de seguridad de datos para las pymes. Y más de alguno de ustedes tendrá la curiosidad, bueno, ¿qué es eso de datos personales? Lo habré escuchado en alguna vez, pero no sé si me aplica o no. Quizás sea nada más para las grandes empresas o los grandes almacenes o los grandes corporativos, pero vamos a ver que en nuestro país se puede tener una organización de la información con la que contemos de los datos personales y es un punto fundamental para el éxito también de cualquier negocio. Y vamos a hablar un poquito de datos y vamos a hablar un poquito de información. Los datos el día de hoy son el activo de mayor valor. En cuanto tengamos más información y mejor información, vamos a poder tomar mejores decisiones. Como ya lo decías, Javier, de estas más de 5 millones de empresas que establece el INEGI, que también serían un poco más de 6 millones, se calcula a finales de este año 2024, pues tenemos un mundo cada vez más dominado de la tecnología. No solamente nuestros celulares, el 78.6% de la población en México cuenta con Internet, más de 93 millones de personas conectadas a Internet. En el mundo, a cada minuto se mandan más de 241 millones de correos electrónicos, se envían cada minuto en el planeta más de 18 millones de mensajes. Entramos a Instagram, por ejemplo, más de 10 millones de visitas y más de 22,000 consultas al ChatGPT, que es solo una de las herramientas, uno de los agentes de inteligencia artificial. Y entonces en este mundo de datos, en este mundo de información, pues ¿cómo nos organizamos? Y aquí voy a hablar de un elemento que lo debemos de considerar en nuestra organización de nuestras empresas, seamos micro, pequeñas o medianas empresas. Debemos de proteger la seguridad de los datos personales que tengamos en nuestro poder. ¿Y cuáles son esos datos personales? Pues debemos de ver si contamos
con datos personales de clientes, por ejemplo, si contamos con datos personales de proveedores, si contamos con datos personales de nuestros propios trabajadores. Y la importancia radica en que México, señoras y señores, es el país que más intentos de ciberataque tiene en el mundo. Antes éramos solo el primero en Latinoamérica, pero ahora, pues desde abril que se publicó la noticia en el Universal, desde abril de este año, se considera que México es el primer lugar de intentos de ciberataque que quieren captar información, que la quieren modificar, que quieren robar nuestros datos personales, con más de 94,000 millones de intentos de ciberataque, y esto solo en un año. 950% más que el año pasado. Y esto podría traer, si no nos organizamos bien, podría traer, obviamente, en primer lugar, una pérdida de clientes, ¿no? Con la disminución de las ventas. Podría traer también daños en la reputación de la misma empresa, en cómo nos percibe la gente, cómo nos percibe el público, y nos podría también traer costos legales, traer multas, traer consecuencias que señala la misma ley. Y en esta plática, que va a ser muy breve, pero se las destinamos la información para que fuera de manera muy práctica con las cosas que ustedes deben de saber. Siguiente, por favor. En México tenemos una ley, les voy a compartir un poco. En México la protección de datos personales es un derecho humano. Es un derecho que tenemos todas y todos. Y hay dos caminos diferentes para proteger ese derecho. Una ley específica para el sector público, es decir, las oficinas gubernamentales, ya sea de un ayuntamiento, de una delegación, de los estados de la República o de la Ciudad de México. A esa no vamos a entrarle en esta ocasión, sino nos vamos a enfocar en ustedes, en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los entes privados, es decir, de las empresas. Cualquier empresa en nuestro país que tenga datos de clientes, proveedores, trabajadores u otra información personal que la manejen dentro de su día a día, deben de proteger los datos personales. ¿Y qué es este derecho? Es cualquier información que identifique a una persona o pueda ser identificable. Si yo hablo de Jimena Puente de la Mora, toda la información que se refiere a mí, pues va a estar dentro de la protección de este derecho, pero si yo puedo hacer identificable a través de los esquemas de información a una persona, esa persona también entra dentro del espectro de protección de la ley. Y los principios rectores debemos de cumplir, y cuando recogemos información debemos de cumplir con la ley. Debemos de girar todo esto, gira en torno al consentimiento, a que la gente esté de acuerdo en proporcionar esta información. Debemos de generar también ciudadanos, clientes, proveedores, trabajadores bien informados de qué información estamos recabando, para qué la queremos esta información, con un tiempo determinado, es decir, no solamente pedir información porque sí, debemos de tratar estos datos con lealtad. Y algo bien importante, señoras y señores, debemos de recabar información que sea proporcional para el objetivo que estamos teniendo, y esa información pues debe de ser de calidad, debe de estar actualizada y debe de cumplir con todos los estándares legales. Y aquí hago un breve paréntesis para compartirles. El 50% de las empresas en nuestro país no tiene ninguna información, ningún conocimiento de las obligaciones de datos personales, y es por eso que me interesa que me estés escuchando y que estés siguiendo esa plática. Menos de la mitad de ese 50% han emprendido capacitación, y solo el 6% de las empresas en nuestro país tiene una persona designada o encargada como responsable del tema de protección de datos. Y por eso estamos el día de hoy con todas y todos ustedes, para hacer diferencia.
y de acuerdo a los intentos de ciberataque, pues es bien importante que los tengamos presentes porque el 77% de las empresas de nuestro país no tienen ningún plan si hay un intento de ciberataque. Y lo peor es que tardamos en promedio 6 meses o más, siquiera, en darnos cuenta que hubo un intento de filtración o que hubo una filtración o que hubo una fuga de información respecto a nuestros sistemas. Es por ello la necesidad, pues, de que estemos bien preparados y que tengamos un plan de acción. Y para regresar al tema, debemos de tener en cuenta una clasificación bien importante. Estamos hablando de datos personales, digamos, hay 2 categorías. Los datos personales generales, que pueden ser cualquier información, los más comunes, nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, características físicas, por ejemplo, la presentación que amablemente, Javier, me hiciste favor de hacer. Todo eso son datos que me identifican, todo eso son datos que me hacen ser único, ser una persona única y que la gente pueda identificar. Pero también hay otra categoría que es muy importante tomarla en cuenta, que son los datos personales sensibles. Por dato personal sensible tenemos todas aquellas características que afectan a la esfera más íntima de la persona. ¿Cuáles son esas características? Si manejamos, ojo, o si tenemos que manejar datos sobre origen étnico o racial, sobre creencias religiosas, algo súper importante sobre estado de salud presente o futuro. Todas estas empresas que se dediquen a laboratorios, por ejemplo, de análisis clínicos, pues todos los datos que manejan son datos personales sensibles. Algo muy importante, información genética o preferencias sexuales. Digamos, la ley les otorga un ámbito de protección más específico, más concreto, en donde el consentimiento tiene que ser expreso, es decir, que no quede duda sobre esta facultad del individuo de proporcionar esta información y son sujetos a restricciones adicionales. Acuérdense, entonces, información sobre origen racial, sobre origen étnico, sobre creencias religiosas, estado de salud, súper importante, lo debemos de proteger de manera muy especial, información genética, preferencias sexuales. Siguiente, por favor. Y les estructuré, bueno, si hasta ahora ya sabemos, creo que sí tengo datos personales dentro de mi organización de la empresa. Entonces, tengo datos personales de clientes, tengo datos de personales de mis trabajadores, tengo datos personales de proveedores. Les preparamos, porque la ley es muy compleja, esta Ley Federal de Protección de Datos Personales es de el 2010, ya tiene pues 14, un poco más de 14 años en vigencia, pero les preparamos como los cinco, el kit de supervivencia de 5 aspectos básicos que debemos de considerar cuando tratamos datos personales. Es decir, la ley está muy compleja, no se preocupen, no vamos a entrar a detalle en todos estos artículos, pero sí les quiero compartir, digamos, las 5 acciones básicas en materia de datos personales. ¿Qué es lo que debo de hacer si tengo datos personales? Primer lugar, respetar el ejercicio para los derechos ARCO, que no se nos olviden. ARCO por las siglas de estos derechos, que nos referimos a derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de cancelación y derecho de oposición. Estos son, digamos, los principales aspectos que debemos de respetar. Derecho de acceso. Si van cualquier cliente, cualquier proveedor, cualquier persona y llega y nos pregunta en el mostrador o nos manda un correo electrónico y nos dice, yo quiero saber qué datos tienes de mi persona, esto lo debemos de contestar. Las personas pueden tener acceso, derecho de acceso a la información.
Derecho de rectificación. Si mis datos para hacer un trámite de la empresa, para hacer alguna compra, para hacer alguna compra a crédito, por ejemplo, y mis datos no son correctos, tengo derecho a rectificarlos. Tengo derecho de decir, no, mi fecha de nacimiento no es esta otra. Tengo derecho a decir, no, mi antigüedad en esta empresa no son 5 años, son 7, por ejemplo, son 3. Ese es derecho de rectificación, es el segundo derecho. El tercer derecho, derecho de cancelación. Cuando los datos ya han dejado de cumplir la finalidad para las que fueron recabados, entonces puede tener un derecho de cancelación y voy a tratar de ir poniendo ejemplos para que nos quede muy claro. Si yo, por ejemplo, voy a un gimnasio que me queda en la esquina de mi domicilio y doy todos mis datos, pero en 6 meses ya no soy cliente de ese negocio, ya no soy cliente de ese establecimiento, entonces, ¿qué voy a hacer con la información? Pues, y sobre todo si me la solicitan, pues la puedo cancelar. Cuando ya ha dejado de serme útil, pues también tengo un derecho de cancelación. Y el cuarto derecho es el derecho de oposición. El titular tiene derecho a decir, bueno, esta información sí te proporciono, pero esta información no te la voy a dar, no te la voy a proporcionar porque quizá me afecte o sea una esfera más íntima o esa información pues no la necesitas saber. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado? Y ojo, porque este procedimiento pues se aplica en todas las esferas y en cualquier grado de información que tenemos de las personas. Estos 4 derechos: acceso de rectificación, de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición. Eso es lo primero que debemos de hacer. Esa es la acción número 1 con respecto al control de nuestra información. Siguiente, por favor. La acción número 2 es bien importante que la información que tengamos cumpla con estas 3 medidas de seguridad físicas, medidas de seguridad técnicas y medidas de seguridad administrativas. Y voy a poner un ejemplo. Qué importante es que la computadora o las computadoras que tengan información, sepamos quién y dónde entra y sale de esa oficina, quién puede acceder a esos archivos que tengamos, si son el mismo nivel de seguridad o tenemos, por ejemplo, ya lo decíamos, en los laboratorios o en los temas que tengan que ver con atención de la salud, pues hay datos más sensibles que no todo el mundo debe de tener acceso a ellos, entonces debemos de tener medidas físicas. ¿Y por qué digo esto? Qué común es que en la computadora de la empresa entre y salga la gente y no sepamos ni quién accede a nuestros archivos, ni cuándo consultan la información, y esto nos hace más frágil la protección. ¿Por qué? Porque no solamente se puede sustraer cualquiera esa información, sino que se puede alterar la información y pues ya eso nos impide tomar las mejores decisiones. Entonces debemos de tener un control, debemos de tener una vigilancia de quién accede a esta información y sobre todo quién está autorizado para ello. Por eso es muy recomendable pues poner estos candados de seguridad para acceder a cierta información que tenemos en nuestra empresa. La segunda clase de medidas de seguridad son las medidas técnicas. Qué importante es que así como hacemos actualizaciones en nuestros teléfonos celulares, hagamos actualizaciones en las medidas de seguridad que tenemos para proteger nuestra información. Todos los sistemas de encriptación de datos, si es necesario, todos los sistemas de antivirus, todos los sistemas de detección de intrusiones, todos los sistemas de software para seguridad, pues debemos de tenerlos actualizados, debemos de tenerlos al día. Es por eso que las empresas mexicanas en promedio, cuando hay una fuga o una intrusión de la información en nuestros sistemas, pues nos damos cuenta a los 6 meses más o menos o incluso más. Qué importante es para que tomemos mejor decisiones que sepamos y tomemos todas estas medidas
técnicas de actualización de nuestros sistemas de seguridad. Y las medidas administrativas. Si hay una fuga de información, ¿a quién le decimos? ¿Quién es el encargado de detectar? ¿Quién es el encargado de decirle al director o al responsable, oye, tenemos esta situación, pasó esto, no sabemos por qué, estas bases de datos las perdimos, por ejemplo, o detectemos que no tenemos el mismo número de archivos, que tenemos menos o tenemos más incluso? Entonces, todos esos incidentes técnicamente, pues también debemos de tener control y sobre todo llevar acciones pues que tengan y que involucren al demás personal de la empresa. Esta es la medida número 2. Medida número 1, respetar los derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y el paso número 2, observar todas estas cuestiones de seguridad y estas medidas físicas, técnicas y administrativas. Siguiente, por favor. El número 3, debemos de tener y de gestionar precisamente este sistema de gestión de seguridad de los datos. Debemos de hacer análisis de riesgos y determinar si es el mismo riesgo o si hay información pues que sea más delicada o que sea más importante de proteger. Debemos de hacer una planeación de la gestión de información para tener hacia el interior de la empresa, sea una empresa micro, pequeña o mediana empresa, incluyendo políticas, procedimientos y controles. Debemos de tener exactamente y saber cuál es la gestión de la información para que llegue a donde tenga que llegar y quiénes son los responsables. Debemos también de hacer esta implementación de todas estas políticas, procedimientos, pues que se lleven en la práctica, ¿no? Y que realmente, pues hagamos los que nos toca hacer en esta cadena de gestión de la empresa y sobre todo, bien, bien importante que nos quedemos grabados, no con hacer un análisis y un esquema y ya no revisarlo nunca vamos a cumplir, sino debemos de tener un análisis, un esquema, una planificación, debemos de implementar esas medidas, pero sobre todo algo bien, bien importante que muchas veces se nos olvida, no solo en México, sino en general en Latinoamérica, hacer un monitoreo constante. ¿Estos sistemas me están funcionando o no? ¿Las personas que están involucradas me están funcionando o no? ¿Los antivirus que tengo me están funcionando o no para el nivel de información que tengo de la empresa? Si hay que hacer ajustes, si hay que hacer análisis, si hay que hacer modificaciones, pues las hacemos en el proceso de evaluación de estos sistemas de gestión de seguridad. Qué importante es estar viendo a la par del cumplimiento de las obligaciones, pero saber si necesitamos otro esquema o si la empresa va creciendo y la gestión de la información es cada vez mayor, pues si nos sirven los esquemas que teníamos originalmente hace 1, 2, 5 años planeados para la gestión de información. Súper importante hacer monitoreo y evaluación. Siguiente, por favor. Hay esta parte que me llama mucho la atención porque en México solamente el 7%, sí, estamos escuchando bien, el 7% de las empresas y se estima que incluso muchas veces menos del 100% de las empresas en nuestro país, solamente el 7% tiene encargado y tiene designado a un responsable de los datos personales. Y esto por ley es un requisito fundamental. Si manejamos datos, si manejamos bases de datos, si manejamos nuestras computadoras con información personal, debemos de designar a un responsable. ¿Quién es el responsable? Es la persona que se va a hacer cargo de la implementación de las medidas, del conocimiento primero de las medidas legales, pero también de la implementación es que se estén llevando a cabo pues las cosas tal y como se debe dentro de la empresa, pero también del cumplimiento de la ley. Este responsable debe de saber la ley, debe de ser el enlace entre la empresa y la institución
garante. En México tenemos un organismo constitucional autónomo que es el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que se encarga de toda esta gestión de los datos personales, es el INAI. Y pues ese responsable, si pasa algo, pues vamos a acudir ¿con quién? Con el responsable. Si hacemos una solicitud de derechos ARCO, ¿a quién se la vamos a hacer? Al responsable. Si nosotros como gerentes, como dueños, como gestores de la empresa, tenemos alguna duda, ¿con quién vamos a acudir? Con el responsable. Y ya el responsable, si manejan muchísima información, pues puede ayudarse también del nombramiento de un encargado, que muchas veces puede ser estar laborando dentro de la empresa o incluso fuera de ella, pero actuar siempre a nombre de ¿quién? Del responsable. Entonces, es muy importante que identifiquemos en cualquier empresa a quién le toca esta chamba. ¿Quién va a ser el encargado, el responsable de que se cumpla la ley, de que todos tengamos conocimientos, de que haya todas estas estrategias de capacitación y sobre todo del cumplimiento de las obligaciones legales, no solamente de la ley federal, sino también de su reglamento? Esta es la cuarta acción que debemos de tomar en cuenta para la protección de los datos personales, pues designar a alguien. Ese alguien no tiene que ser exclusivo, ojo, de datos personales, ¿eh? Ese alguien puede ser una persona de nuestra confianza que esté realizando algunas actividades, pero que le designemos esta actividad como responsable ante la Ley Federal de Protección de Datos. Siguiente, por favor. Y el quinto aspecto, el quinto bien importante, y aquí sí hago pues hincapié en la necesidad de elaboración de avisos de privacidad. Me van a decir, ¿qué es esto de avisos de privacidad? Avisos de privacidad es el documento donde les vamos a decir a toda la gente qué datos estamos recabando, para qué estamos recabando esta información, ¿cuáles son esos derechos, los derechos ARCO? ¿Quién es el responsable dentro de la empresa de esta información? Y por eso aquí voy a hacer pues un hincapié, porque en México tenemos lo que se llama la razonable expectativa de privacidad. Esa expectativa que si es determinada empresa, por ejemplo, que se dedica y pueden ser desde pequeñas empresas hasta empresas muy grandes, pues yo le doy mi confianza a esa empresa para darle mi información. Imagínense todos los datos crediticios si salen a la luz pública, pues el daño que pueden generar. Y pues de la necesidad de contar con estos avisos, de la necesidad de contar con esta información. ¿Cuántos de nosotros no acudimos, por ejemplo, hasta conferencias, pláticas y nos dan una boletita de información y nos dice, ponga aquí su información? Y nosotros damos esa información, pero eso no está bien porque debemos de tener ahí mismo, en la parte de abajo, en la parte de atrás, un documento bien específico donde le digamos a los clientes qué información necesito o qué información, qué uso le voy a dar a esa información, cuáles son los derechos y pues cómo voy a proteger esa información que me están dando. Es por eso que pues cuando no tienen, imagínense el dentista, tenemos un dentista nuevo, un médico nuevo y nos pide llenar muchísimas información, o vamos a una clínica, por ejemplo, particular y nos piden llenar muchísima información y no hay ningún aviso de privacidad, estamos ante una falta bien importante ante la ley. Por eso, y entre más específica sea la información y entre más delicada sea la información, pues no demos información si no tenemos el respectivo aviso de privacidad. Estas son como las 5, digamos, expectativas o comisiones o requerimientos que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los entes privados nos señala en México. Bien importante, antes de recabar esa información, contar con los debidos avisos de privacidad. Siguiente, por favor.
Y esto nos lleva pues a la importancia que tiene pues la capacitación, que todos estemos en la misma sintonía en el tema de información, que todos sepamos, no solamente los directivos, ojo, o el dueño de la empresa, la importancia que tiene esta materia, sino que concienticemos a la gente que trabaja con nosotros de la importancia de proteger esa información, de la importancia no solo de atender bien a los clientes en el mostrador y ponerles muy bonita cara y brindarles un gran servicio y brindarles una gran atención, sino también de cuidar la información de nuestros clientes y, como les decía, pues de estar muy preparados para saber qué hacer en caso de alguna incidencia, en caso de alguna brecha de seguridad, en caso de pues alguna fuga o uso indebido de los datos y que todas y todos los que trabajan, si son 5 trabajadores, pues esos 5 trabajadores de la empresa, si son 100, pues esos 100 trabajadores que estemos en la misma sintonía para que como empresa podamos ser mucho más eficientes y podamos realizar todavía más pues una mejor atención a nuestros clientes y que este 77% que no tiene un plan de respuesta en caso de alguna fuga de información, pues estas cifras se mejoren para nuestro país y podamos también ser más competitivos. Siguiente, por favor. La ley, y aquí esto es algo bien importante, también señala algunos ejemplos de infracciones. Si van, y en México se recibieron solamente en este primer semestre más de 6,500 solicitudes de derechos ARCO, más del 92% de estas solicitudes que se hicieron ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos fueron de acceso. La gente quiere saber qué datos tienen las demás empresas. Otro tipo de información es si nosotros recabamos información personal y no tenemos aviso de privacidad, es una infracción. Si hay alguna vulneración de seguridad, si alguien se mete a nuestros sistemas o nuestros mismos trabajadores se llevan la información de los sistemas y esto le produce un daño a los clientes, pues también es un ejemplo de infracción o incumplir con los deberes de confidencialidad o declarar la inexistencia y decirle al cliente, no tengo ninguna información y si tienen información, pues eso es otra infracción. Cambiar la finalidad de tratamiento y como consultora de empresa, que también a eso nos dedicamos, pues es muy común que digan, bueno, recabé esta información y le dije al cliente que era solamente para organización, pero tengo tanta información y es tan buena que se la quiero vender a otra empresa. Pues cambiar la finalidad del tratamiento de los datos personales sin decirle al cliente y que sus datos estén en otra parte sin consentimiento, pues eso también es una infracción. La transferencia no debida de estos datos personales o recabar los datos personales en forma engañosa o fraudulenta, pues también son ejemplos de infracciones. Siguiente, por favor. Y pues nos pueden decir el propio instituto no solamente tener infracción pecuniaria, sino que se cancelen los datos o que se corrijan los datos o que le entreguemos la información a los clientes. Pero esta última diapositiva les voy a hablar de algo que generalmente no sé qué hablar, pero es muy necesario para tomar todas esas acciones preventivas antes de que nos pueda llegar algún procedimiento de infracción. Siguiente. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los entes privados establece multas. Si no hacemos algunas de las acciones, claro, la ley es muy detallada para ellos, pues las multas pueden ser de 100 a 320,000 unidades de salario para el sector privado. Y esta es una cantidad impresionante porque son más o menos, según la calculadora precisamente de UMAS que estaba viendo ayer, de unos 4,600 a más de 14 millones, casi 15 millones en infracciones. Pero esto no es lo mejor, sino que lo mejor es que la ley propia dice, si estamos hablando de información
de datos sensibles. ¿Se acuerdan cuáles eran los datos sensibles? Los que afectaban la esfera más íntima del titular. Si estamos hablando de cuestiones de salud, si estamos hablando de información genética, si estamos hablando de preferencias sexuales, por ejemplo, y de todo ese mal uso de información, las multas pueden ser hasta del doble, es decir, casi 30 millones de pesos para empresas. 30 millones o 4,000 pesos o el monto que sea, que nos podemos ahorrar perfectamente teniendo una organización adecuada de los datos. La ley también establece sanciones que incluso se pueden llegar a imponer multas de prisión de 3 meses a 3 años o hasta 5 años en caso de tratar datos personales mediante engaño. Y miren, les voy a compartir. En el tiempo que estuve de comisionada en estos 4 años que estuve de comisionada en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección a Datos Personales, no llegaron muchos casos. Me tocó resolver más de 34,000 expedientes combinados en asuntos de transparencia y en asuntos de datos personales. Resolvimos de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Los clientes, digamos, a estos procesos de infracciones más frecuentes eran las instituciones bancarias y de servicios que se llevaban, por así decir, más del 70% de los procedimientos de infracciones. Y nos tocó llevar, pues sí, de estos grandes bancos que no se pueden decir quién es, pero pues muchos de ustedes, pues hemos llegado a abrir, por ejemplo, una cuenta y en alguna de las casillas que tienen los bancos dicen, me autoriza para tratar sus datos personales prácticamente y darles la finalidad que yo quiera. Y en una ocasión yo les dije a una institución bancaria, te firmo la casilla 1, la 2 y la 4, pero la 3 no, porque no te voy a dar el uso de información, de mi información crediticia. Y me dijeron, ¿y por qué lee usted si todo el mundo lo firma? Entonces, pues aquí también una invitación para que seamos muy conscientes de lo que estamos firmando y de lo que estamos autorizando a que se maneje nuestra información, no solamente nosotros mismos, sino también cuando somos clientes de otras empresas. Y tuvimos casos hasta los pequeños negocios que estaban en un poblado de un municipio, de un estado alejado de la Ciudad de México, de una tintorería, por ejemplo, que no trató bien los datos de los clientes y hay que establecer toda esa serie del procedimiento y todo un proceso para llevar a cabo la protección de los datos e incluso pues nos tocó resolver, por ejemplo, y lo delicado que es instituciones privadas, colegios privados que manejaban información pues muy importante, muy sensible de niñas y niños y por ahí en algún momento pues se filtró una evaluación psicológica de uno de los niños que era alumno de esta escuela privada. Entonces, pues si los ponemos en casos pues muy prácticos, vamos a ver que hay un sinfín de posibilidades y hay un sinfín de hipótesis en las que se puede recurrir para estos derechos de protección de datos personales. Y yo aquí terminaría, estimado Javier, con mencionarles a todos los que están siguiendo esta transmisión tan valiosa, pues que podemos proteger, que podemos observar estos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podemos prevenir con medidas de seguridad. Qué importante que todas y todos estemos en la misma sintonía con respecto a los datos personales, que podemos tener esos sistemas de gestión de la información para que sepamos paso número 1, paso número 2, así en cosas muy sencillas, muy prácticas. Y que podamos tener sobre todo esos avisos de privacidad. ¿Cuántas veces damos la información así nada más y vemos a ver dónde está y no hay ningún aviso de privacidad? Pues todo eso lo podemos prevenir de una manera muy fácil, muy accesible y sobre todo, pues de cara a lo que cada una y cada uno de ustedes están haciendo por el país, hacer un mejor país, tener un mejor procedimiento de atención al cliente, brindar productos, brindar servicios, pero sobre todo protejamos la información que tenemos en nuestro poder, porque la información es poder y nos sirve para tomar mejores decisiones. Oye, Jimena, en verdad, qué gran
forma de educarnos con un tema muy relevante, y te lo digo, yo abiertamente estaba aquí tomando notas y referencias. El tema de la protección de los datos personales en posesión de terceros, que muchas, y bien lo dijiste, muchas empresas ni siquiera lo tomamos en cuenta y ni siquiera conocemos las implicaciones y las posibilidades de sanciones, etcétera. Y acabas de cerrar diciendo algo muy importante que yo te lo voy a cambiar un poquito. Hace Ujú. algunos años, hace algunos años, antes del tema del Internet, antes del tema de las redes sociales, efectivamente, la información era poder, porque era complicado acceder a esa información y quien la poseía, pues tenía una ventaja. Hoy con el Internet, la velocidad, las redes La sociales, inteligencia artificial. la inteligencia artificial, la globalización, hoy el tener información, todos tenemos la capacidad y la posibilidad de acceso a ella, y tener la información me va a dar poder siempre y cuando analice dicha información y pueda, como bien cerraste, tomar mejores decisiones. Oye, Jimé, pero mira, No, y sobre yo, todo aquí te hago un paréntesis, fíjate la importancia de lo que acabas de decir, tener información, pero no solo tener información, sino que esa información nos sirva. ¿Y cómo voy a hacer que esa información me sirva? Que esté completa. Si no tienes información completa, mía como cliente, muchas veces no te voy a funcionar porque no te voy a servir, porque no está completa la información. Que sea actualizada. ¿Cuántos de nosotros tenemos desde el nivel de empresa, ¿no? O como despacho de abogados o como corporación? ¿Cada cuánto actualizamos nuestros datos de nuestros clientes? Ya ni vive ahí, ya no es el teléfono, ya cambió de gustos, ya no es ese tipo de ejercicio, ya se pesas, tú ni te enteraste. O sea, todas esas información que nos sirve precisamente, pues tenemos que estar actualizada, ¿no? Entonces, muchas veces captamos o decimos, estas son fuentes de acceso público, que también la ley es bien importante, las fuentes de acceso público, porque no podemos utilizar toda la información que creemos que podemos utilizar y también decirles que todo se puede arreglar, pero con organización. dicen mal dicho que si la información está en Internet es de todos, y no es Y no, cierto. O sea, no puedo hacerme y dueño no. de algo que no hubo un consentimiento inicial. Oye, Jimena, mira, si tomamos notas y me queda muy claro el concepto de los datos personales en posesión de terceros, y tengo que aplicarlo en la empresa y tengo que cumplir con esta obligación, pero ayúdame con algo. O sea, creo que solitos no podemos. Entonces, sé que tú nos puedes ayudar, sé que a través de tu despacho nos pueden orientar, incluso nos pueden proteger en todos esos aspectos. Entonces, ayúdanos, porfa, a decirnos qué nos puedes ofrecer, cómo nos puedes ayudar, y por cierto, pues, ¿dónde te contactamos? Tú y yo, pues, estamos en WhatsApp y todo, pues, pero los demás, ¿cómo te contactamos para que tu despacho nos pueda ayudar a protegernos? Así es, estoy a la disposición en mis redes sociales, también en Instagram como Jimena Puente de la Mora, en X como Jimena Puente, y se pueden dirigir también a mi correo electrónico. Bueno, también tengo el del banco, pero como el del banco es muy específico para cuestiones del banco, les doy con muchísimo gusto mi correo personal donde puedo Perdón, atenderlos y brindar. te voy a Ajá. interrumpir. Nada más danos la terminación del correo del banco, o sea, danos el dominio del banco. Híjoles, en verdad, para mí es un gusto tener una persona que pues no solamente está en el banco de aquí de la esquina. O sea, estamos hablando, dinos, Jimé, dinos de dónde. Es que soy parte del External Expert Panel Reviewer of Data Privacy. Soy miembro de este grupo de expertos, precisamente en datos personales, estimado Javier, y me da muchísimo gusto y es para mí un honor bien grande porque soy la primera mexicana que forma parte de este panel, que solo somos 3 abogados en todo el mundo, uno del Reino Unido, el presidente que es de Estados Unidos, porque pues es el Banco Mundial, y yo representando pues a México, y entre todos Nada más. resolvemos los casos en última instancia, quiere decir, ya no hay más de datos personales de los 189 países miembros del Banco Mundial. Entonces, pues eso ha sido toda una experiencia para mí bien grande,
porque mi correo electrónico del banco es xpuentedelamor@worldbank.org, y también en mi dirección de correo particular, que es jimenapuente@icloud.com. Con muchísimo gusto, pues los podemos orientar, sobre todo para que este tema pues no llegue a sanciones, no llegue a procedimientos, no llegue a fugas de información o a filtraciones, sino que nos podamos organizar mejor. jimenapuente@icloud.com. Escríbanle a Jimena en su correo para que en conjunto con su equipo, el despacho, nos ayuden a las micros, a las pequeñas, a las medianas, a las macros. Todos tenemos la obligación de proteger los datos personales que están en posesión de terceros. Todos tenemos clientes, todos recabamos datos personales y no todos cumplimos con la obligación. Entonces, porque yo he encontrado muchas empresas, Jimena, que, ay, tengo que cumplir con el aviso de privacidad. Búscate uno en Google y pues nada más lo adaptamos. Pero mm, cada caso es una necesidad específica, como tú dijiste, las implicaciones, qué datos vas a recabar, el por qué los vas a recabar, durante cuánto tiempo los vas a recabar. O sea, considero que cada empresa tendría que tener muy específicamente una solución para ellos, ¿no? Sí, una solución, y también con qué tipo de datos manejo. O sea, realmente lo que estoy preguntando, por ejemplo, yo he contestado, me han dado, por ejemplo, cuestionarios, ¿no? Y me dicen, y es para hacer un trámite menor, y me piden, bueno, en religión, me piden esto de salud, me piden muchas cosas que no deberían de pedir. Entonces, bueno, estar bien consciente de hasta dónde estamos solicitando la información. Y si yo tengo empresas filiales, si yo te quiero pasar o compartir a ti, por ejemplo, la información, pues tener esa previsión legal que lo pueda hacer, porque sí se puede, pero claro, tenemos que informar, y la manera de informar pues es precisamente a través de los avisos de privacidad. Y lo que dices, qué importante es que no solamente le cambiemos ahí el nombre de la empresa, sino que sea algo específico. Mis necesidades, por ejemplo, si yo tengo 5 trabajadores, no van a ser las mismas de una empresa que tiene 50, ¿no? Necesidades no van a ser las mismas de una empresa que tiene varias filiales, por ejemplo, en los estados de la República, o 2 o 3 que solamente está en una parte. Y de la experiencia que tenemos es que muchas veces, y puse el ejemplo de esta tintorería porque me acuerdo muy bien que era una tintorería, Javier, alejada pues de la ciudad y El de las bullicio de la mala grandes, sociedad. del bullicio y demás, e hicieron un uso indebido, y entonces pues se tuvo que hacer todo ese procedimiento porque no respetaron precisamente de la clienta que iba cada semana a dejar sus camisas ahí. Y entonces esas cosas que recabamos esa información y que decimos, ay, no pasa nada, yo nada más necesito esta información y no es tanta, pues también la debemos de proteger. Voy a poner un ejemplo para aterrizarlo a los terrícolas, a los empresarios, a las micros, pequeñas, medianas de a pie. Ejemplo, este webinar, la gente se registra para poder participar. Ponen su nombre, su apellido, su correo y algunas otras respuestas a preguntas que se les hacen en el formulario. Yo estoy recabando datos personales de ustedes. Por consiguiente, tengo que cumplir con esta obligación. Entonces, desde ahí partimos de decir, oye, no vas a hacer uso, no importa, pero lo estás recabando. Entonces, tenemos que empezar a cumplir aún con el mínimo, con la mínima obtención de datos personales. ¿Cierto, Jimena? Así es. O cuando invitamos y decimos, ay, vamos a dar o vamos a invitar a una plática. A ver, Javier, ven a dar esta plática. Y en una hojita recabamos nombre, dirección, teléfono. Y bueno, yo digo, qué maravilla, pero no tenemos ningún aviso de privacidad generalmente. Y además estamos sujetos, si no vemos bien, de que cualquiera llegue y tome fotos y ya tenga los teléfonos o los domicilios de todos los que están participando ahí. Y es por eso bien importante pues que Oye, tengamos Jimena, conciencia, ¿no? algún teléfono del despacho, página web que nos puedas compartir? Yo sé que tú andas por todos lados, pero que el equipo legal nos ayude. Algún teléfono, página web donde la gente se pueda comunicar para que, por favor, pidan apoyo y consultoría especializada para el tema de los avisos de privacidad. En mi correo con mucho gusto les proporciono mi teléfono y hacemos seguimiento y atención personalizada a todos los que se contacten con nosotros. Oye, se me fue volando el tiempo, A me mí imagino que a también. ti también.
En verdad, se me fue volando el tiempo. Agradezco enormemente tu participación. Ya participaste en el webinar de en La Voz de las Pymes. Les avisamos que también va a participar en la revista La Voz de las Pymes. Te voy a invitar a que participes en el programa de radio La Voz de las Pymes y definitivamente tienes que estar en uno de los foros empresariales PYME que llevamos a diferentes partes del país compartiendo esta información. Ojalá que en algún momento, por ejemplo, en octubre, hay que revisar la agenda, 22 de octubre, toca en Querétaro. Si la agenda te permite, para mí va a ser un verdadero placer y honor que puedas acompañarnos, y si no, en alguna otra entidad, en alguna otra ocasión. Pero agradecido enormemente por tu disponibilidad, por tu atención, pero sobre todo por tu conocimiento y el compartir esa experiencia. Muchísimas gracias por la invitación y pues espero que esta información pues les sirva para la toma de decisiones y encantada de colaborar, Javier, con todas las actividades porque sabemos tu compromiso que tienes con las empresas y sabemos el compromiso que cada uno y cada uno de ustedes y el esfuerzo que es sobre todo en nuestro país pues tener, dirigir y establecer ese liderazgo desde el sector empresarial y pues estamos para lo mismo, para que el país le vaya bien, para que todos cumplamos y pues seamos agentes de cambio, ¿no? Y podamos hacer con nuestra actividad pues una diferencia en nuestro país y sobre todo pues mejorar la calidad de vida de todas y todos. Te mando un enorme abrazo con todo cariño y respeto y muchísimas gracias, Jimena. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos los que nos siguieron en este evento.